será mayor que la primera. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus lugares en esta noche. Le doy la gloria y la honra al Señor por permitirme estar en este lugar, porque es un privilegio cada vez que yo me subo aquí y puedo ver cómo no lo merezco, pero su gracia me permite estar aquí de pie. Y estoy agradecida, inmensamente agradecida por lo que el Señor ha hecho en mi vida, por la misericordia que Él ha tenido de mí, porque nunca voy a poder pagarle todo lo hermoso, lo precioso y lo misericordioso que Él ha sido en mi vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar en esta noche con nuestra serie de sanidad del alma. Amén. Vamos a continuar. La vez pasada quedamos haciendo una introducción hacia lo que es la voluntad. No sé si lo recuerdan, pero en esta noche vamos a continuar con el tema de la voluntad. ¿Por qué? Porque es un tema o un área tan importante en la que el Señor necesita trabajar en nosotros. Amén. Aleluya. Bueno es nuestro Dios. Entonces te voy a invitar a que me acompañe a Isaías 54:15. Aleluya. Vamos a buscar Isaías 54:15. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se vivifica en medio de un corazón quebrantado, constrito y humillado. En medio de ese corazón Dios habita, Dios se vivifica. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, entrando al tema de la voluntad, es difícil, ¿verdad?, que una persona con una voluntad fuerte pueda venir y rendirse ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es difícil para una persona con una voluntad fuerte aceptar que ahora tiene que depender de un Dios al que no puede ver y no puede tocar. Es difícil rendir su voluntad ante un ser sobrenatural al que solamente se puede sentir. Entonces es ahí cuando dice la palabra que Él habita en aquellos corazones quebrantados. ¿Y cuáles son aquellos corazones quebrantados? Aquellos corazones que rinden su voluntad a Dios y que le dicen: he aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque ahora ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Me acuerdo que cuando me iba a graduar de la preparatoria, nos llevaron a un lugar donde teníamos que ir a ver la carrera que teníamos que elegir para estudiar. Y entonces, como yo soy de diciembre, yo de la prepa ya salí con 18 años. Entonces, a los 18 años que yo salí de la prepa, yo no sabía qué quería estudiar. Pero recuerdo que hubo un congreso de misioneras al cual fui. Era la única joven que había en todo el congreso. Pero en ese congreso Dios me habló. Y yo me acuerdo que cada una de nosotras tenía que pararse y decir por qué estaba ahí. Y yo me acuerdo que yo me paré y yo dije: es que tengo 18 años, no sé qué quiero estudiar, lo único que sé es que quiero hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y no sabía. Y Dios me dio una palabra y me dijo que me amaba y que sus planes eran perfectos para mí y que Él ya había planeado algo en mi vida. Pero no me dijo qué en ese momento, solamente me dijo que esperara. Entonces agarré una carrera, administración de empresas, me metí a estudiar. Estuve 6 meses estudiando la carrera, cuando de pronto se me presenta un colombiano. Amén. Y no estaba en mis planes, pero estaba en los planes de Dios. Y es ahí donde vengo a decirte que tengas cuidado con lo que le dices a Dios. Porque uno de mis mayores sueños y mis mayores anhelos era estudiar y tener una carrera profesional. Eso era lo que yo quería.
En todos mis estudios yo no tuve novio. ¿Por qué? Porque mi finalidad no era tener un novio, mi finalidad era tener una carrera. Yo pensaba que uno se graduaba y tenía una carrera y ya eso era lo máximo. Me encantaba, a mí me encantaba la escuela. Pero ese no era el diseño de Dios para mi vida. No estoy diciendo que tener una carrera sea malo, no, sino que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Y el diseño de Dios en mi vida no era que yo me quedara en Mazatlán estudiando una carrera. El diseño de Dios en mi vida era otro. Y entonces se me presenta este colombiano en mi vida y entonces yo tomo la decisión, una decisión que para muchos fue una locura. Y fui muy criticada y fui muy señalada porque dejé la carrera y porque me fui a casar con un colombiano. Y quizás muchos en ese momento no lo entendieron, ni yo lo entendía. Y fue difícil, sí, fue muy difícil adaptarme a otro país, a la comida, a la cultura, todo eso. Pero en medio de eso, aunque el Señor estaba tratando conmigo, para mí era muy difícil aceptar que hasta ahí había llegado mi vida, a casarme y ya. Yo no lo entendía en ese momento. Pero de pronto, no tenía ni 6 meses de casada, cuando el pastor, nuestro pastor, me dice: quiero que tú prediques en el congreso de la iglesia, en el congreso del concilio. Y yo, ¿cómo? Yo no soy una teóloga. Allí van a estar pastores que van a venir de todos los países. Y como yo, una niña, bueno, ya tenía 19, se va a parar en ese lugar a predicarle a pastores, teólogos que tienen iglesias grandes, que vienen de otros países del mundo. ¿Cómo voy yo a pararme ahí a darles un mensaje? Entonces ahí fue cuando empecé a ver los planes de Dios en mi vida, porque era la única persona, les aseguro, joven, parada ahí, sin ofender a los demás, pero era la única de 19 años predicando en un concilio, en una convención, donde muchísimas personas pagaban un boleto de avión y pagaban una habitación y pagaban la entrada al concilio para ir a escuchar lo que Dios me había hablado a mí. Entonces es ahí donde entiendes el diseño de Dios. El diseño de Dios era completamente diferente al mío. Pero es difícil entender que cuando le decimos: heme aquí, envíame a mí, Él se lo toma en serio. Para Él no es un juego. Tú me dijiste: heme aquí, envíame a mí. Tú me dijiste en el 2017 que fuiste al congreso de misioneras. Tú me dijiste que tú no sabías qué estudiar, pero que lo que sí querías era hacer mi voluntad. Bueno, ahí está mi voluntad, hazla. Y mi esposo que está aquí está de testigo que para mí fue muy difícil, y él lo sabe. Y yo le decía: pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a subir yo ahí a predicar? ¿Qué voy a hacer? Pero fue totalmente el diseño de Dios en mi vida cumpliéndose, su palabra. Y después yo me acuerdo, cuando ya prediqué, se me acercan una pastora. No, eso fue el primer año. El segundo año que vuelvo a predicar en el congreso, se me acerca una pastora y me dice: tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Y es que tú no viniste a este país por un hombre. Tú viniste a este país porque en este país Dios te tenía que enseñar a ti todo lo que en México no hubieras podido aprender. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Allá en Colombia les aseguro que es un evangelio que se vive 24/7. En Colombia todos los días hay servicio. Y vi tantas cosas y viví tantas experiencias que después, cuando llegó ese momento que esa pastora se para frente a mí a darme esa palabra, yo empiezo a ver todo lo que había vivido en Colombia y que era cierto. Yo no había ido a Colombia por un hombre, yo había ido a Colombia porque esa había sido la voluntad de Dios, el diseño de Dios. Lo que Él me quería enseñar a mí estaba en Colombia, no en México. Entonces
Dios va moviendo sus fichas y va acelerando los tiempos. Y recuerdo que cuando empecé a estudiar la universidad allá en Colombia, también fue una lucha. Yo duré 2 años en Colombia sin estudiar. Todavía mi sueño de universidad no se cumplía, porque pues Dios así por X o por Y, papeleo, no se podía. Cuando por fin vengo a México y ya me llevo mi título del bachillerato, me lo llevo apostillado para Colombia para entrar a una universidad, pues era muy difícil, porque en Colombia las universidades son muy costosas, son muy caras. Entonces, cuando yo iba a ingresar a una, pues era difícil por cuestiones económicas. Y después, en una iglesia, predicándole a un culto de jóvenes en la iglesia del Bosque, del mismo concilio donde nosotros éramos, estaba predicándole yo a los jóvenes y les daba mi testimonio y les decía: ustedes tienen que creer en la voluntad de Dios, tienen que seguir la voluntad de Dios. Cuando yo termino de predicar, se me hace... Gloria a Dios. Me dice: yo tengo un amigo, dice, que él te puede dar una beca del 50% para la universidad que tú quieras estudiar. Y yo me quedo, wow, ¿qué? Y entonces sí, vamos y hacemos todo el trámite y sí, ingreso a la universidad. Es algo muy chistoso, pero yo dije, ay, pues mi sueño de toda la vida ha sido ser maestra. Yo quiero ser docente. Pues ya, me metí a una carrera que se llamaba... y era como educación de idiomas, algo así. Duré 2 días en el salón. 2 días, 2 clases nada más fui, cuando de pronto el Señor me habla y me dice: esta no es la carrera que yo escogí para ti, muévete a teología. Yo ni siquiera sabía que ahí en esa universidad había teología. Cuando voy y hablamos con el encargado de teología, me dice: sí, claro, por supuesto que se puede hacer. Yo ya había comprado hasta la camisa de la facultad de docencia. Pues tuve que vender la camisa y todo y cambiarme a teología. ¿Por qué? Porque esos son los diseños que Dios tiene y es de la forma que Dios nos enseña. Me cambio para teología, ingreso a estudiar la carrera de teología. Al principio fue muy difícil porque era una teología que no se basaba en ninguna religión, sino que yo estudiaba junto con católicos, junto con personas de todas las religiones. Entonces fue al principio muy difícil. Ya el año pasado que me gradué, fue como que ya tenías lo que querías. Y fue donde me di cuenta que eso no era todo, que mi sueño de pensar que estudiar era todo no lo era, sino que había vivido cosas más increíbles y más sobrenaturales siguiendo la voluntad de Dios que haciendo la mía. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que nosotros tenemos que aprender que cuando le decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Dios se lo va a tomar en serio y Dios va a modificar tantas cosas en tu vida que va a ser algo sobrenatural. Que quizá la gente te va a criticar porque estás haciendo la voluntad de Dios. Quizá la gente va a decir: es que tú estás loca, ¿cómo vas a dejar este trabajo? ¿O cómo vas a dejar a tu esposo? ¿O cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer lo otro? Es que Dios me está llamando, Dios me está hablando. ¿Cómo vas a hacer un lado tu familia por preferir primero la iglesia? Pues es que Dios a mí me está llamando a hacerlo. Y para mí primero la voluntad de Dios que la mía, que lo que yo quiera. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de voluntad, hay tantas formas de dar ejemplos y explicaciones de lo que es la voluntad, pero en medio de eso lo más importante es entender que mi voluntad no es la que importa. Su voluntad es la que me va a edificar. Aleluya. Entonces, la voluntad de Dios, hay ciertas formas de conocerla y son las siguientes para los que están anotando. Una forma de conocer la voluntad de Dios es por iluminación, y no la iluminación de electricidad, sino por la iluminación de nuestras mentes. ¿Y qué es la iluminación? La iluminación es
entender así, de fácil, simplemente decir, sí, Señor, yo entiendo que tu voluntad es esta y no esta, y lo hago. Eso es por iluminación. Hay gente que es sensible a hacer la voluntad de Dios, pero otros que nos cuesta más trabajo. Entonces también dice que la voluntad de Dios se puede hacer por revelación. Dice, la revelación nos es dada a conocer y la cumplimos. Entonces a veces no sabemos qué camino quiere Dios para nosotros, pero enseguida Dios nos lo revela, o nos habla en profecía, o nos habla de tantas formas que Él nos muestra su voluntad para con nosotros. Amén. Y la tercera forma de conocer la voluntad de Dios es por mucho la más dolorosa, y se le llama el método de la trituración. Y con el simple hecho de escuchar ese nombre, trituración, ya nos podremos imaginar a qué se refiere. Y sí, dice, la trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas, las cuales utiliza para enseñarnos a cambiar. Entonces, sí, es difícil por trituración. ¿Por qué? Porque no es fácil estar en un país donde no tienes familia, donde no conoces a nadie, donde estás solo, donde no es tu comida, donde no es nada de lo que tú habías conocido, y duele y es doloroso, pero en medio de eso Dios te está enseñando, tú estás conmigo, y del único que tienes que depender es de mí. No de mamá, no de papá, no de tu esposo, de mí. Y ahí es donde aprendes una canción que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida hoy. Amén. Entonces cuando pasas por un momento de dolor, de trituración, donde estás mal, donde estás deprimido, donde te hicieron daño, o simplemente estás pasando por un momento en el que Dios te está probando, en ese momento estás pasando por un método de trituración. Amén. Que es cuando Dios trata con nosotros por medio del dolor. Y a veces es necesario el dolor. Porque yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuándo es la temporada en la que usted más ora? ¿Cuando está feliz y cómodo o cuando está pasando por una prueba? En el sufrimiento es cuando más buscamos a Dios. Por eso el método de trituración, todos los que estamos aquí sentados lo hemos probado en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque el método de trituración es un método 100% efectivo. Entonces viene el Señor y dice, a ver, pues voy a hacerle entender por iluminación. Bueno, no entendió. Bueno, ahora por una revelación. No entendió. Bueno, no me deja otro camino más que triturar su alma, para ver si de esa manera empieza a ser mi voluntad. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cómo vaciar nuestra voluntad? ¿Cómo rendir nuestra voluntad a Dios? La renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios va a producir un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios sin que nuestra mentalidad sea cambiada, sea renovada, sea transformada. Mi mentalidad tiene que cambiar. Mi mentalidad tiene que convertirse a la mentalidad de Dios, porque es la única forma en que yo voy a entender por método de iluminación o de revelación, y no será necesario tanta trituración en mi vida. Amén. Filipenses 1:6 nos dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando esto ocurre, podemos decir lo que dijeron los apóstoles Juan y Pablo. En Juan 3:30 nos dice: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Juan se está refiriendo a que es necesario que mi voluntad se haga chiquitita, que mi voluntad se triture, se rinda, y que la voluntad de Él crezca en mi vida. Amén. Y en Gálatas 2:20 dice: no vivo yo, o sea, no vive mi voluntad, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas está diciendo, ahí Pablo nos dice, ya no vivo yo, ya no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que Él me manda a hacer. Amén. Aleluya.
Entonces vamos a leer, dice, el sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios. Mucha gente piensa que con solamente hacer ayuno ya es suficiente. No. Mientras tú sigas en desobediencia o en rebeldía, de nada te está sirviendo ese sacrificio de ayuno que tú crees que haces a Dios. Nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Tenemos que rendirnos completamente. ¿Para qué? Para que su plan pueda efectuarse en nosotros. Amén. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. O sea que mi interior tiene que renovarse en hacer la voluntad de Dios cada día, cada día. No es suficiente haberle obedecido solamente ayer, tengo que seguir sometido a la voluntad de Dios. Entonces, ya una vez hablando de la voluntad, tenemos que buscar a Dios con responsabilidad y automáticamente encontraremos su voluntad en nuestra vida. Entonces, estábamos diciendo que dentro del alma se encuentra la voluntad, ¿verdad? Pero también dentro del alma se encuentran ¿qué? Las emociones. Creo que las emociones son la parte más fuerte que Dios tiene que tratar. Amén. Entonces dice, las emociones son la parte del hombre donde se envuelven los sentimientos y los afectos. O sea, si yo estoy enamorada, si yo amo a alguien, eso está en mi alma, no en mi espíritu. Mis emociones están ligadas a mi voluntad, a mi alma. Son uno mismo. Hay varias emociones negativas, tales como la tristeza, la ira, vergüenza, dolor, miedo, celos, confusión y odio. De la misma manera hay emociones positivas, y estas son amor y gozo. Las emociones están en la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. O sea, todas mis emociones están ligadas a mis 5 sentidos. A mí me gusta alguien sí porque lo veo con mis ojos. A mí me gusta cómo esa persona habla porque lo escucho con mis oídos. Yo tengo un sentimiento de que cuando como esta comida me pongo muy feliz porque está en mi gusto. Me gusta la sensación de este colchón, de esta cama, porque está en mi tacto. Entonces todo lo que nosotros hacemos está ligado a nuestras emociones. Amén. Entonces, la realidad de las emociones. Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana, y lo hizo para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarlas. Jesús vivió todas las emociones que nosotros hemos vivido. La persona que solo vive motivada, acentuemos ahí, la persona que solo vive motivada por sus sentimientos restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Una persona que solamente se deja guiar por sus emociones, no le importa lo que dice la Biblia, porque está ligada a sus sentimientos, a sus emociones, a lo que cree, a lo que piensa, a lo que ve, y no a lo que la palabra de Dios me dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Santiago 1:6, Santiago 1:6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, no tenemos que estar ligados a nuestras emociones, porque la fe y las emociones no se llevan de la mano. Porque las emociones están ligadas ¿a qué? A lo que nosotros podemos ver, podemos oír. Y la fe no. La fe está ligada a lo sobrenatural, a lo que no se explica, a lo que no tiene razonamiento.
Entonces, si yo me dejo guiar por mis emociones, por mis sentimientos, voy a ser como la ola del mar que es llevada de un lado a otro. Así que tenemos que aprender a dejarnos guiar por nuestra fe y no por las emociones. Una tristeza intensa va seguida de un gran gozo y júbilo. Una depresión viene después de un gran entusiasmo. En el caso de Elías fue así. Él se sintió desanimado después de cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empujan a andar en la carne, las emociones. ¿Cómo es posible que Elías, después de haber matado tantos profetas de Baal, se haya dejado intimidar por una mujer que lo amenazó de muerte? Después de que Elías vio cómo Dios lo había respaldado. Pero recordemos que Elías era humano y se dejó guiar. Hubo un momento en que él sintió miedo y se dejó guiar por esa emoción, por ese miedo, porque él vio que aquella mujer tenía poder, quizá porque escuchó del poder de esa mujer y se dejó guiar por sus sentidos, y luego sus sentidos llevaron a sus emociones, y luego sus emociones lo llevaron a huir, a correr, a un sentido de desesperación. Entonces, después de haber tenido una gloria tan grande, un gozo tan grande, cayó en una profunda depresión al grado de pedirle a Dios que le quitara la vida. Entonces, muchas veces en nuestra vida sucede esto. Estamos en un ambiente espiritual bien tremendo, pero de pronto nos descuidamos y le damos un chance a nuestras emociones y nos desviamos y caemos de la gracia de Dios. Amén. Cuando el Espíritu comience a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán. Como consecuencia, el silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el Espíritu. Para caminar en el Espíritu yo no tengo que hacer caso a nada de lo físico, porque lo espiritual no se ve, no se toca, no se siente con el gusto, con el tacto. No, lo espiritual va mucho más allá de mis emociones. Lo espiritual está en mi espíritu, no en mi alma. Recordemos que las emociones están alojadas ¿en dónde? En el alma. La voluntad está alojada en el alma, pero mi espíritu está por aparte, y ese espíritu le pertenece a Dios. Y así como Dios me puso un alma con emociones, con sentimientos, con sentidos, también me puso un espíritu, y ese espíritu me puede ayudar a mí a vivir yo completamente a lo que el Espíritu Santo quiere dar a mi vida. Amén. La inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita ningún estímulo para funcionar. La inspiración nace de nuestro interior en el Espíritu. Las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan sin la ayuda de estas. Un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo que le ocurrió y en otro momento se deprime, está siendo controlado por sus emociones. O sea, si de repente yo vengo a la iglesia y aquí estoy gozosa, feliz, pero llego a mi casa y me deprimo, me estoy dejando controlar por mis emociones, por el ambiente en el que me encuentro. El ambiente de mi casa no tiene que controlar mi vida. Las emociones de los demás no tienen que controlar mi vida, porque yo vivo conforme al Espíritu, y el Espíritu no depende de lo que en mi casa piensen o hagan, o de lo que en la iglesia piensen o hagan. ¿Por qué? Porque yo aquí vengo solamente a poner los ojos en aquel que dio su vida por mí. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cómo las emociones afectan nuestra vida? Hagámonos esta pregunta: ¿cómo las emociones nos afectan la vida? ¿Cómo una emoción me puede echar a perder a mí una amistad? ¿O cómo una emoción me puede echar a perder a mí en la relación con mi esposo o mi esposa, o con mi hermano, mi hermana, mi papá? ¿Por qué? Porque en el momento me encendí, o porque en el momento me sentí mal, o porque en el momento estaba muy estresada, o porque en el momento esa persona dijo algo que me recordó mi niñez y tengo esa herida todavía.
y exploté en ese momento, y esa emoción me echó a perder a mí esa amistad o ese parentesco. Hay padres e hijos que ni siquiera se hablan, no se hacen en el mundo. ¿Por qué? Por una emoción de un momento, por una situación que pasó en un momento y les destruyó la relación. ¿Por qué? Porque somos muy emocionales a veces. Nos dejamos guiar mucho por lo que creemos, por lo que pensamos, por la circunstancia, por el estrés, por el ambiente que me afecta. Y no nos dejamos guiar por los principios bíblicos. Es lo que leíamos anteriormente cuando decía que una persona que se deja guiar por las emociones no le importan los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque es una persona que, aunque se conoce la Biblia y sabe que la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, prefiere dejar de hablarle por meses por una emoción de un momento. Aleluya. Entonces, ¿cómo las emociones afectan nuestra vida? Influyen en nuestras relaciones con otros. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas. O sea, yo soy el producto de cómo me criaron a mí, de lo que a mí me enseñaron, de cómo a mí me forjaron, de los valores que me dieron, del amor que me dieron. Aleluya. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas, y nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en el pasado. O sea, una persona que ahora le molesta que le digan ay, qué delgada estás, es porque quizá en su niñez vivió un trauma, porque quería subir de peso y era una persona muy delgadita y le hacían bullying. Entonces ahora ya de grande le afecta que le digan así, o que le digan ay, qué gordita estás. Quizá luchó con un sobrepeso y todavía hay una herida en su corazón. O una persona que de pronto le digan ay, es que tú eres muy esto, muy lo otro, y le recuerdan una palabra que quizás su papá o su mamá le dijeron que lo marcó o la marcó. Entonces somos el resultado de nuestras experiencias pasadas. Somos desconfiados quizá porque en un momento nos traicionaron y esa herida del pasado nos ha hecho un producto en nuestro corazón ahora. Amén. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo y va a estar siempre a la defensiva en cualquier otra relación. Otro caso sería la de una persona que tiene una raíz de rechazo que le impide manifestar emociones. Como consecuencia se crea una baja estima. Una persona que fue rechazada le cuesta dar abrazos, le cuesta dar amor, le cuesta compartir con los demás. ¿Por qué? Porque tiene ese miedo del rechazo, porque ya una vez lo rechazaron y se le quedó marcado. Entonces ahora le cuesta expresar amor. ¿Por qué? Porque quizá ese sentimiento de rechazo le hace sentir que si ella abraza a alguien, esa persona la va a rechazar. Entonces le cuesta trabajo demostrar amor, porque tiene un producto en su corazón de lo que sucedió en el pasado. Amén. Serán un obstáculo para nuestra vida, nuestras emociones. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer ver primero y después creer. O sea que una persona que vive con estas raíces en su corazón, se le hace difícil creer que Dios lo ama, porque en el pasado no recibió amor nunca, y se le hace difícil creer que realmente Dios lo ama. ¿Por qué? Porque hay un producto en su corazón que le sigue causando daño. Amén. Los creyentes debemos caminar por convicción y no por emoción. Las heridas emocionales impiden entregarse al cuerpo de Cristo efectivamente. O sea, es difícil que una persona se relacione de forma efectiva con sus hermanos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar a la defensiva, porque no está acostumbrada a trabajar en equipo o a trabajar con otra persona. Le cuesta trabajo, le duele, le afecta, porque hay una raíz de amargura en su corazón. Convivir en amor sin temor a ser rechazado es difícil. Las heridas del pasado están dañando su presente y su fe. Segunda de Corintios 5:7 nos dice de la siguiente manera: porque por fe andamos y no por vista. O sea, la Biblia dice, tú no andas por tus emociones, tú no andas por lo que tú puedas ver, tú tienes que andar por lo que a ti te muestra el Espíritu. Amén.
En Juan 20, 24 y 25 nos dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viniere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en su costado, no creeré. Tomás, es que no leí bien. Entonces aquí dice que Tomás era incrédulo. Hasta que no comprobara que ese hombre que se les había aparecido era Jesús, pues no lo iba a creer. Entonces Tomás era un hombre que se dejaba guiar, ¿cómo? Por sus emociones, por lo que él sentía, por lo que él veía, pero no por las experiencias que tenía en el Espíritu. Amén. Entonces vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa que utilizamos cuando estamos heridos. Cuando, por ejemplo, nosotros nos hacemos daño en una rodilla o en un pie, no queremos que nadie nos ande tocando ahí porque nos duele, ¿verdad? Te van a hacer así, quítese, me duele. Te proteges del dolor. Ay, no me vayas a tocar ahí porque me duele. O cuidado con mi brazo, ¿verdad? Andamos como con ese mecanismo de defendernos, con ese mecanismo de protegernos, que no nos vayan a lastimar. Así pasa con las heridas del pasado. Andamos protegiéndonos de que no nos vayan a hacer daño, de que no vayan a tocar esa llaga que todavía sigue dentro de nosotros. Muchos creyentes que han sido heridos esconden el dolor en lo profundo y evitan por todos los medios hablar de ello. Otros usan mecanismos de defensas, tales como proyectar rechazo. En este caso se da cuando la persona siente y muestra un rechazo a reconocer que ha sido herida y prefiere negarlo. Hay gente que dice: no, todo perfecto en mi vida. Que empiezan a hablar, por ejemplo, no, pues una madre que abandonó a sus hijos y tal vez esa persona sintió que en algún momento su mamá la rechazó, cambia de tema o se va de donde están hablando eso, porque no quiere recordar, no quiere revivir, no quiere sentir ese dolor nuevamente, porque sigue la herida ahí. Y si tocan el tema, le recuerdan todo su dolor. Entonces prefieren alejarse, negarlo completamente. La autojustificación es otro mecanismo que utilizamos. Nos hacemos las víctimas, dice. Es un mecanismo de defensa que utilizado por la persona herida cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde sobre sus actos. Prefiere poner cualquier excusa más, por más imposible que sea, antes de reconocer que algo no está bien en su vida. Cuando una persona está muy irritable, cuando una persona está muy estresada, le cuesta aceptar que va por la vida hiriendo gente, que va por la vida lastimando gente. ¿Por qué? Porque vive con un dolor constante que lastima a los demás y no es capaz de reconocer que ha hecho daño, no es capaz de reconocer sus propios actos, y que los actos que está cometiendo han sido por heridas que le han hecho un producto en el presente. Amén. Entonces hablábamos de proyectar rechazo y también de la autojustificación. Y el número 3, y yo creo que uno de los más dolorosos, es el aislamiento. Una persona lastimada tiende a aislarse para protegerse del dolor. Esto sucede cuando la persona herida decide apartarse del resto, rechazando toda posibilidad de ayuda y prefiriendo de esta manera permanecer aferrado a sus heridas. Prefiere guardarlas para sí mismo, no hablar de ello, no compartirlas, y en muchas ocasiones no pasar al altar por miedo de que el pastor te vaya a empezar a hablar delante de la gente y empiece a decir: a ti te rechazaron, a ti te hicieron daño, a ti esto, a ti lo otro. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie sepa que ha sido una persona herida. No quiere que nadie se entere de que esconde una herida, y prefiere alejarse, prefiere aislarse, prefiere mantenerse en lo oculto, para que nadie se dé cuenta el sufrimiento que está cargando o el sufrimiento que está llevando. Amén. Entonces, ¿cómo lidiar
con las emociones heridas, con esas emociones que tenemos fracturadas. El punto número 1 para lidiar con esas emociones heridas es enfrentando la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso, pero recuerde que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde debe salir. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si a ti, quizá tú te peleaste con uno de tus hermanos de sangre, y quizás sí se reúnen en casa de sus padres y se ven y todo, pero no es lo mismo, porque los dos saben que hay algo que los fracturó, que fracturó su relación. La única forma de sanarlo y que ese dolor salga por donde entró es sentarte a hablar con él o con ella y enfrentar ese dolor que te causó y decirle: esto y esto que pasó a mí me dolió, también reconozco que yo te lastimé, pero yo también estoy herido, estoy herida. Necesitamos sanarnos mutuamente y reconocer que tenemos que cerrar esa puerta que los dos juntamente abrimos. Amén. Entonces, igual, un hijo al cual su padre lo ha herido, lo ha lastimado, necesita sentarse con su papá o con su mamá y decirle: mira, ¿sabes qué? Esto que tú me decías cuando yo era niño me causó un problema, porque tú me decías tal vez palabras hirientes, y esto ahora me ha causado a mí un problema de dolor o de autorrechazo hacia mí mismo, o de creer que no voy a lograr nada porque tú me lo decías. Porque cuando estábamos haciendo la tarea me decías: es que eres un burro, y ahora yo me lo creí y se me ha hecho difícil enfrentar la vida. Yo conozco un muchacho que no entró a la universidad porque si es que no, yo no creo que yo logre estudiar, porque mi mamá y mi papá siempre me han dicho que yo soy muy burro, que el inteligente es mi hermano, no creo que yo la haga para la universidad. Así me decía. ¿Ustedes no creen que ese es un muchacho herido y lastimado? Ese muchacho necesita sentarse con su papá y decirle: ustedes me hicieron daño, ustedes me lastimaron, ustedes me hirieron, y para yo poder seguir con mi vida necesito perdonarlos. Aunque ustedes no me hayan pedido perdón, yo necesito perdonarlos, porque ustedes me lastimaron y ustedes me fracturaron mi vida y han causado un producto en mi corazón de una raíz de amargura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, enfrentando la verdad a veces es muy difícil, pero Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, enfrentar la verdad es lo que nos va a hacer libres del peso que estamos cargando. Enfrentar y decir: es que esto es lo que a mí me duele y esto es lo que a mí me ha detenido por años, y lo tengo que enfrentar, porque es la única forma de sanarlo. Las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, los abusos de todo tipo y los pecados son como una comida podrida en un refrigerador. Muchas veces percibimos el mal olor y no sabemos de dónde viene, pero más tarde encontramos que hay algo podrido en el refrigerador que lo está contaminando todo. Cuando un tomate está podrido, empieza a podrir a los demás. ¿Y qué tenemos que hacer? Retirarlo. Hay una herida en tu corazón que está causando más heridas a lo largo de tu vida y necesitas cauterizarla. Amén. Cuando nos escondemos detrás de una puerta de dolor, tenemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Tenemos que enfrentarnos con la verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque no sea fácil, hay que enfrentarla. Amén. Entonces, ¿cómo lidiar con nuestras emociones? Primero dijimos, enfrentando la verdad. Punto número 2, confesando que nos duele. Confesar lo que duele, lo que hiere, lo que hace daño. Las heridas escondidas tenemos que confesarlas, tienen que salir a la luz. Entonces, en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros.
O sea, si yo hería a mi mamá o yo hería a mi papá y él me hirió a mí, nos herimos mutuamente, tenemos que confesarnos el daño que nos hicimos y sanar. Si yo me herí con mi esposo, diciéndole palabras que lo herían y él diciéndome palabras que me herían, tenemos que confesarnos unos a otros lo que hicimos y lo que dijimos, para que pueda haber un perdón y podamos ser libres. Amén. Entonces, para sanar relaciones es necesario confesar mutuamente la ofensa. Amén. Entonces, ya dijimos que es necesario enfrentar la verdad, confesar lo que nos duele, pero también necesitamos perdonar y tratar de olvidar. El perdón no es un sentimiento como mucha gente cree. El perdón es una decisión. El perdón es decir, el perdón es cuando yo digo, yo quiero perdonar. Señor, ayúdame a perdonar. Decido perdonar a esa persona que me hizo daño. Y aunque en este momento yo sé que no va a ser de la noche a la mañana, yo quiero iniciar ese proceso de perdón. Quiero iniciar ese proceso de sanidad, porque yo no quiero seguir cargando con raíces de amargura en mi vida. Amén. Entonces Marcos 11:25 nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. No puedo yo orar teniendo conflicto con una hermana, con mi esposo, con mi mamá. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo le voy a decir, Señor, perdóname, si yo no quiero perdonar? Amén. Es duro, pero es necesario. Hay muchas personas que tienen muchos conflictos con sus padres. ¿Por qué? Porque quizá los padres recibieron un maltrato de niños y repitieron ese maltrato con sus hijos, y esos hijos ahora crecieron y tienen un resentimiento hacia sus padres. Pero es hora de acercarse a sus padres, perdonarlos, para que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Amén. 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 El número 4 para vencer las emociones es desarrollando dominio propio. Yo creo que esta es una de las cosas que un cristiano sí o sí tiene que tener en su vida, y es dominio propio. Aprender a dominarse a sí mismo, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos. Amén. Tomemos una decisión firme de caminar de acuerdo al Espíritu Santo. Y no podemos caminar por emociones. Y sobre todas las cosas desarrollemos dominio propio. Gálatas 5:16 nos dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la única forma de andar en el Espíritu? Teniendo dominio propio. ¿Por qué? Porque mi dominio propio va a permitir que sea mi que sea mi espíritu el que domine al alma. Si el alma es la que domina el cuerpo, recordemos que en el alma están las emociones, las decisiones, los pensamientos, la voluntad, todo eso está en el alma. Y si dejamos que el alma gobierne el cuerpo, le va a dar rienda suelta a todo. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos permitir eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar dominio propio y hacer que el alma, que es la carne, se someta al Espíritu de Dios. Se someta al Espíritu que Dios ha puesto en nuestra vida, porque la Biblia dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, si no hay vida en el Espíritu, no hay un título de hijo de Dios. Amén. Entonces el número 5 es haciendo un compromiso. Hoy en día, qué difícil es que los cristianos seamos personas responsables y comprometidas. Está bien difícil encontrar un cristiano realmente comprometido, que se comprometa a hacer las cosas, que tome dominio propio y que tenga palabra, que su sí sea sí y que su no sea no.
Porque no podemos estar siendo igual que el mundo, que hoy prometamos una cosa y mañana digamos, ay no, es que siempre no, lo pensé mejor y siempre no quiero esta responsabilidad. No. O tomamos las cosas en serio porque estamos haciéndolas para Dios, o mejor no nos comprometamos para no quedar mal. Amén. Entonces Marcos 11:25 dice, perdón, no es Marcos 11:25, es Isaías 43:18 y 19. Amén. Entonces el número 5 es haciendo un compromiso. Entonces el número 6 nos dice dando prioridad a la intuición del Espíritu Santo. Isaías 43:18 y 19 nos dice de la siguiente manera: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, tenemos que nosotros aprender a que nuestro conocimiento sea guiado por el Espíritu Santo. Que aunque en medio de esa sequedad no veamos nada, el Espíritu Santo va a hacer fluir un río. Porque no es por lo que nuestras emociones vean o sientan, es por lo que el Espíritu imparte a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces hemos hablado de la voluntad, de las emociones que están en el alma. Pero también tenemos a otra amiguita que vive ahí en el alma. No sé si la recuerden de la clase pasada, del seminario pasado. Decíamos que en el alma habita la voluntad, las emociones y la mente. La mente está en el alma. Entonces, la mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar y donde radica la habilidad de escoger. Tanto razonar como escoger son las dos características que nos diferencian de los demás seres creados. ¿Qué hacemos con la mente? La mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. Antes de ser creyentes teníamos un sinnúmero de patrones, ideologías, argumentos, formas de pensar diferentes y contrarios a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que tenía esto porque pues yo nací en el Evangelio, pero me imagino que la gente que era católica tenía su forma de pensar y de ver a Dios, ¿cierto? Entonces esto es a lo que se refiere la palabra, que la antigua manera de pensar tiene que cambiar. Las ideologías que traíamos de afuera ya no pueden ser las mismas ahora que estamos en Cristo. Tenemos que ser renovados. Nuestra mente día con día se tiene que renovar, porque a veces que nuestra mente a veces se va, se deschaveta, y a veces empezamos a crear cosas en nuestra mente que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces hablábamos de la mente. ¿Qué hacemos con esta mente? Mas ahora que estamos en Cristo, necesitamos renovar y quitar de nuestra mente esas ideas viejas para poner los nuevos conceptos de la palabra de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Número 1, poniendo repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente, leyendo la Biblia, escuchando predicaciones y meditando en la palabra del Señor. Tenemos que conocer la palabra. ¿O cómo se le presentó el diablo a Jesús? ¿Cómo lo cuestionó? Con la palabra. Él conoce la Biblia. El diablo se conoce la Biblia al 100%. ¿Qué tanto, a qué porcentaje estamos nosotros de conocimiento en Biblia? Santo, ni un amén. Santo Dios. Entonces Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no te conformes a lo que el sistema te dice, no te conformes a lo que en tu casa te dicen. Busca la palabra de Dios y renueva tu mente. Construye un criterio basado en lo que el Espíritu Santo
te muestra. Amén. La palabra renovar se compone de dos vocablos: re, que significa repetir, y novar, que significa nuevo. En otras palabras, lo que está diciendo es que quiten lo viejo y repetidamente pongan algo nuevo en su mente, la palabra de Dios. Cuando la mente es renovada, la voluntad rendida y las emociones controladas por el Espíritu Santo, habrá una cooperación para la unidad del ser total. Y entonces Dios hará algo nuevo. Entonces, ¿qué es necesario que pase en nuestra mente? Que sea renovada, que sea transformada, que sea vivificada por medio de la palabra. Pero dice que para que nuestra alma realmente pueda llegar a esa rendición, es necesario que mente, voluntad y emociones sean controladas por el Espíritu Santo. Mente, voluntad y emociones tienen que ser controladas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, una vez hablando de la mente, ahora vamos a hablar del cuerpo. Este cuerpo tripartito que tenemos, este cuerpo santo y glorioso que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Cuántos no aman el templo que Dios les dio? Amén. Tenemos que amar ese templo que el Señor nos ha dado, con todos los achaques. Entonces, el cuerpo es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. Es el medio que usa el espíritu y el alma para proyectarse hacia el mundo. O sea, mi espíritu necesita un cuerpo para poder proyectarse. Mi alma necesita un cuerpo para poder proyectarse. O sea, mi alma necesita algo en que poder proyectarse, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. Nuevamente se lo voy a repetir para que entendamos bien el concepto. El hombre es un espíritu. El hombre no es un alma, el hombre no es un cuerpo. El hombre es un ¿qué? Un espíritu que tiene alma y que vive dentro de un cuerpo físico. Al haber estudiado las divisiones del hombre total, espíritu, alma y cuerpo, y habiendo reconocido que es el espíritu el que nace de nuevo, y que el alma, voluntad, mente y emociones necesita ser renovada, entenderemos el poder de la sanidad interior. Hay un poder muy grande en poder ser personas sanas. Sanas no físicamente, sanas del alma. Porque una persona que está sana de su alma puede tener relaciones sanas en el cuerpo de Cristo. Relaciones sanas con su familia, con su esposo, con sus hijos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna raíz de amargura que dañe sus relaciones. Amén. Entonces, en conclusión, nuestra voluntad debe rendirse, vaciarse y quebrantarse para hacer la voluntad de Dios. Las emociones deben ser restauradas y sanadas para que no queden indefinidamente heridas del pasado. La mente debe ser renovada repetidamente, colocando la palabra de Dios en ella. De esta manera se logra efectivamente el crecimiento espiritual del ser total, alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo, a un hombre perfecto. O sea que Jesús no tenía heridas en el alma, no guardaba rencores, no dañaba sus relaciones con la gente, sino que al contrario. ¿Por qué Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, pudo estar en este mundo sin dejarse vencer por las tentaciones? Porque no había ninguna herida en su ser y porque no se dejaba dominar por sus emociones, porque Jesús tenía dominio propio. Y a Jesús no lo dominaba el alma, a Jesús lo dominaba el espíritu. Ahí está la clave del por qué nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo santo y perfecto y regresó al cielo santo y perfecto. ¿Por qué? Porque rindió su voluntad a hacer la voluntad del Padre. Vino a este mundo
enviado para morir por nosotros, y en ningún momento renegó de la voluntad del Padre, sino que la cumplió. Se rindió completamente para que su espíritu se conectara con el Espíritu Santo y hacer grandes obras en esta tierra. Y el día que nosotros aprendamos a conectar nuestro espíritu con el Espíritu Santo, vamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. El día que nuestra alma se rinda y que nuestro espíritu sea el que vaya de aumento en aumento, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, en fin, los creyentes deben pasar por este proceso con la seguridad y profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Jesucristo en la cruz fue más que suficiente para libertarnos y sanarnos de las heridas del pasado. Tiene que haber un convencimiento en mí de que lo que hizo Cristo en la cruz fue para sanarme completamente, no solamente de las heridas del cuerpo, sino de las heridas profundas de mi alma. Él tiene el poder para arrancar toda raíz de amargura en mí, para sanar mi interior, para restaurarme y para darme dominio propio. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio. Amén.